Señor Sentí, si hay algo que es cierto en las relaciones entre los países y entre las regiones, es que en realidad pasan por diferentes momentos históricos, ¿verdad? ¿En qué momento estamos con Europa y Cuba? Bueno, primero yo creo que hay una larga historia en las relaciones entre Europa y Cuba, que es importante no perder de vista, lo cual le da un valor, a mi juicio, importante en relaciones que de una manera u otra son multifacéticas por demás. Hay países con los cuales el próximo año estaríamos celebrando 110 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, para que tengan una idea del valor de la relación de Europa, quitando incluso una relación histórica muy peculiar que es con España, por ejemplo. Ahora, ¿en qué momento estamos a su pregunta? Claro, aquí Europa, es bueno aclarar, es decir, Europa no es la Unión Europea, Europa es más que eso. Y yo creo que es importante acotarlo, es decir, desde el punto de vista de nuestra organización, nosotros concebimos Europa con 54 países. ¿Por qué? Porque incluye la atención también a todo lo que le denominamos el espacio postsoviético, es decir, las 5 repúblicas de Centroasia y el Cáucaso. De ahí usted podrá imaginar cuán colorida es la relación. De 54 países hay relaciones diplomáticas con 53. Solo con Lituania, no por decisión nuestra, sino por el gobierno lituano, que no ha decidido restablecer vínculos diplomáticos. No obstante, en esa larga historia, habiendo gozado de muchos vínculos específicamente con Lituania dentro del contexto de la entonces Unión Soviética, incluso de vínculos económicos comerciales, cubanos que se formaron profesionalmente, es decir, que académicos, es decir, ese es el concepto de Europa. Ahora, con la Unión Europea, yo creo que hemos pasado por distintas etapas en la historia. Usted me preguntaba hoy, pero es importante para comprender algunas cuestiones. Es decir, Cuba establece relaciones formales con la entonces Comunidad Económica Europea en el año 1988, siendo Cuba miembro de otro proceso integracionista europeo que era el denominado Consejo de Ayuda Mutua Económica. Lamentablemente expiró con el colapso de la Unión Soviética y del socialismo en muchos países de la Europa Oriental. Ahí hemos tenido altas y bajas, pero respeto en muchas cuestiones y una amplia relación en el plano económico, comercial, académico, científico, técnico, cultural. No podemos obviar que con independencia de diferencias político-ideológicas de siempre, se mantenía un vínculo estable en mayor o menor grado, pero en el año 1996, a partir de toda una serie de preceptos y sobre todo de contradicciones de puntos de vista en el tema de derechos humanos y en un contubernio claro con la política de los Estados Unidos, la Unión Europea aprueba la posición común hacia Cuba. A partir de ese momento se contamina completamente las relaciones políticas entre la Unión Europea y Cuba. ¿Por qué digo que se contaminan? La posición común podrá ser una decisión legítima desde el aspecto jurídico formal de la Unión Europea. Desde el punto de vista del derecho internacional es una violación expresa de los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es una posición cuyo contenido es totalmente injerencista, entra en elementos de la política interna del Estado cubano y segundo, desde el primer momento condiciona la normalización de las relaciones a ir a un gobierno políticamente plural y cambiar la esencia de nuestro sistema sociopolítico. Yo creo que es difícil admitir en la historia del derecho internacional que usted quiera decirle a otro Estado que es igualmente soberano como usted, que para tener buenas relaciones usted tiene que ser distinto. Eso viola el principio de la igualdad soberana. Eso es una interferencia en los asuntos internos de otro Estado. Y otro argumento
por eso digo que se contamina totalmente jurídica y políticamente las relaciones, es que la Unión Europea promueve el sentimiento de pluralidad. ¿Correcto? Pluralidad significa reconocer la diversidad. Pregunta, ¿por qué cuesta tanto trabajo reconocer que Cuba es distinta? Cuando solo lo que estamos diciendo es que respetémonos las decisiones libres, soberanas, sobre la base de la autodeterminación de los pueblos, de ser distintos. No le estamos imponiendo a nadie nuestro sistema. Creemos en él. Significa mucho en la realidad cubana y en la historia de Cuba. Entonces, nadie me ha podido responder eso, porque es una contradicción en sí. Ahora, de ahí hemos seguido pasando distintos momentos por demás importantes. Nos consta, tenemos pruebas que la posición común fue escrita en Washington. Fue llevada a España, Aznar recién tomada la presidencia, y lamentablemente España, que es una referencia inevitable sobre América Latina y en particular sobre Cuba dentro de Europa, es el que presenta y promueve la adopción de la posición común. Es lamentable. Hemos pasado otros momentos históricos. Le impusieron sanciones a Cuba a raíz de conflictos que hubo que tomar decisiones drásticas para defender nuestra soberanía y nuestra integridad ante provocaciones internas acá, y adoptan sanciones muy fuertes contra Cuba dentro de la Unión Europea. Pero la vida es más fuerte. Y la vida demostró que no eran justas esas sanciones y que hay que entender las condiciones anormales en las que vive nuestro país bajo un bloqueo impuesto por más de 50 años, donde hay ejemplos claros de cómo las administraciones norteamericanas han establecido vínculos con otros y son incapaces de reconocer el derecho a la independencia de Cuba, de tener su propio, elegir su propio sistema, y eso es imposible para ellos. Entonces, en el año 2008, la Unión Europea levantó las sanciones de manera incondicional. Se restablece el diálogo político con Cuba, se restablece la cooperación con la Comisión Europea sobre la base de muchos de los principios de la Carta de Naciones Unidas. La no injerencia en los asuntos internos, el respeto, que sean sobre bases recíprocas. Eso es importante. ¿Qué tenemos hoy? Cosa curiosa. Ahí está la posición común, de jure existe, pero ya hoy 13 estados europeos miembros de la Unión Europea han reanudado las relaciones de cooperación con Cuba sobre los principios del respeto, de la no injerencia, de promover proyectos que sean prioridad para nuestro país, de acuerdo a las necesidades de la parte receptora, la parte cubana, o países como Bélgica, que nunca se sumaron a las sanciones y nunca se interrumpió la cooperación, u otros países que ya tenían cooperación con Cuba antes de ser miembros de la Unión Europea y han mantenido la cooperación. Pero más aún interesante, a pesar de las diferencias políticos e ideológicas, con muchísimos de estos países, la gran mayoría de ellos, hay un diálogo político amplio sobre temas elegidos por las dos partes con respeto, con transparencia. Pero voy aún más. Otros países no miembros de la Unión Europea como Noruega, con Suiza, hay cooperación oficial, hay diálogo político amplio, hay intercambio de delegaciones. ¿Qué demuestra eso? Que la posición común no es sólida. Y está el interés de los gobiernos que están atados en el marco de la Unión Europea por esa posición común, pero al mismo tiempo comprenden la necesidad, por esa historia de las relaciones, por los imperativos de la dinámica actual en el mundo, que hay que establecer relaciones de diálogo, entendimiento y respeto entre Cuba y los demás países, y le hemos demostrado cuánta calumnia hay veces se ha levantado sobre Cuba, que después la vida demuestra que estamos capacitados para el diálogo y capacitados
para trabajar constantemente por perfeccionar nuestro propio sistema. Por ahí van las cosas con la Europa hoy. ¿Y el caso particular de Holanda? Holanda, yo diría que es un tema para nuestro juicio muy interesante. Con Holanda hay una rica historia de relaciones, sobre todo económico-comerciales, de muchísimos años. Décadas y décadas de relaciones ininterrumpidas. Yo creo que en el contexto todavía Holanda tiene que moverse un poco, tiene que comprender un poco más de la realidad cubana, me refiero al gobierno, pero está a nuestra disposición de ir incrementando el diálogo. Yo he tenido oportunidad de tener diálogos importantes con miembros de la Cancillería holandesa en reuniones internacionales, aquí con la embajada. Nuestra embajada allá está trabajando fuertemente en eso. Y nosotros creemos que va a prevalecer la razón, la comprensión, el respeto, porque hay una base sólida de relaciones de muchos años con independencia de diferencias. Nosotros no tememos las diferencias. Lo importante es la capacidad de dialogar que al mismo tiempo nos permite conocernos mejor y comprender las cosas. Yo creo que es importante eso. Volviendo al tema general de la Unión Europea, ahí tenemos la posición común, pero tiene usted razón cuando dice de que no son pocos los países que les gustaría tener y alcanzar un acuerdo distinto, lo que se ha dado en llamar el acuerdo bilateral simplificado. Cuba está en eso. Cuba ha manifestado su disposición de analizar la propuesta de la Unión Europea, lo que la bola está en la Unión Europea. No, lo digo en serio, es decir, de octubre, y no lo decimos de manera como un símil, sino en octubre del pasado año la Unión Europea decidió, el Consejo, un proceso de reflexión sobre un futuro marco de relación con Cuba. Cuba es el único país en América Latina que no tiene un acuerdo formal con la Unión Europea. Y realmente ellos aún no han podido culminar el proceso, al margen de que ha habido intercambio de delegaciones aquí, allá, se ha hablado. Yo creo que las razones de Cuba eran bien conocidas ya, no obstante, nosotros hemos cooperado con ese proceso de reflexión, pero yo pienso que ahora le toca definitivamente a la Unión Europea, al Consejo propiamente de Asuntos Exteriores, decidir cuándo van a analizar sus propias conclusiones internas de allá, de la Unión Europea, de este proceso. Nosotros lo que hemos manifestado como país en reiteradas ocasiones, que estamos en espera que se tome una decisión en ese sentido, que hasta donde conocemos sería empezar las bases o las directivas para una negociación, es decir, todavía no es una definición, es decir, lo que se adoptaría en el marco de la Unión Europea es definir qué se va a tratar con Cuba para el futuro, para las bases de la negociación del futuro acuerdo. Primero la voluntad política y luego ya veremos el contenido que le damos. Nosotros lo que estamos esperando es que acaben de definir, y cuando tengan una decisión se ha reiterado nuestra disposición de analizar de manera constructiva esa propuesta que va a hacer la Unión Europea. Ahora bien, usted habló de un acuerdo simplificado, es decir, lo que se está hablando es de un acuerdo bilateral. Simplificado no significa que sea simple. No, en absoluto. No, pero lo estoy diciendo porque me parece, he conocido que ha habido interpretaciones sobre este término en Europa. Nosotros estamos conscientes que incluso en la práctica de la propia Unión Europea hay determinadas cláusulas que hay que negociar, son negociables. Cuba nunca ha dicho que no está en disposición de hacerlo, al contrario. Lo que ese acuerdo de resultar va a reconocer el status quo que tenemos hoy, es decir, los tres grandes pilares sobre los que se sustentan los vínculos de una manera u otra entre Cuba y la Unión Europea hoy, es decir, el diálogo político, que es un diálogo sobre políticas,
no es solo sobre derechos humanos. Ahí se ha hablado de medio ambiente, se ha Yo voy a hablado volver sobre este tema. pero es importante porque hay veces que es tan virulento el tema de los derechos humanos que eso no es lo único que nos ocupa cuando nosotros podemos mostrar mucho sobre eso al mundo también. Por eso digo que el diálogo es recíproco, porque cuando se hacen las sesiones de diálogo, no es la Unión Europea diciéndonos solo a nosotros, es nosotros con el debido respeto, pero también diciendo, vamos a intercambiar sobre los problemas que todos tenemos y de la forma que vamos a solucionarlo. No solo es lecciones hacia un lado. De ahí la importancia cuando se reanudó el diálogo político y sobre las bases, sobre lo que precisamente se volvieron a retomar. Pero bueno, decía, uno de los pilares es el diálogo político, el otro las relaciones comerciales y el otro las relaciones de cooperación. Es lo que sería. Pero Cuba tampoco teme el tema de derechos humanos porque estamos muy seguros de lo que hacemos. Y lo que hay que comprender es las circunstancias en las que vive nuestro país en un ambiente totalmente contaminado por el propio bloqueo, que es una realidad. Más de 50 años que implica decisiones muchas veces drásticas porque es el derecho de la nación cubana a sobrevivir. Y hay que verlo en ese concepto. Y aprovecho esta ocasión para trasladar este mensaje. Yo creo que más que juzgar a Cuba, sobre todo para el que no ha tenido la dicha de venir, cuando se viene al país, las personas forman su propia visión. Quizás no tienen que obligatoriamente abrazarlo todo, pero hay un efecto extraordinariamente positivo, es que lo que ven no era lo que habían recibido hasta ese momento. Y eso es importante. Entonces, por eso digo que es vital esta oportunidad que tenemos hoy, que ustedes estén aquí y conocer, que es lo que siempre le recomendamos a todo el que viene a Cuba, si quiere opinar después, es conocer la historia nuestra. Yo diría la historia de no relación con los Estados Unidos, que va mucho más allá del socialismo. El contencioso de Cuba y Estados Unidos de alguna manera surgió desde el momento que las 13 colonias inglesas de Norteamérica lograron la independencia. Hay documentos que lo prueban del interés de los presidentes, de las altas jerarquías en las administraciones norteamericanas sobre Cuba, lo que significaba Cuba. Es importante conocer ese contencioso para entender la valía, los principios, la solidez de la Revolución Cubana y cómo con independencia de pluralidad de pensamientos en nuestro pueblo vence siempre un criterio de unidad por preservar ese sentimiento de nación. Yo digo que una de las cosas enormes de la Revolución Cubana es precisamente lo que ha logrado hasta hoy, porque de lo contrario, nuestro pueblo pudiera estar en el mismo dilema del pueblo puertorriqueño. Unos queriendo ser una estrella más en la bandera norteamericana, otros defendiendo su identidad como nación. Y la Revolución Cubana, todo lo que ha hecho Fidel, Raúl, nuestro pueblo, es la esencia de preservar nuestra nación donde el socialismo, sin temor, ha significado dignidad, independencia, compartir lo poco que tenemos, la riqueza espiritual. Y es importante trasladar esto porque se asocia el socialismo, nuestro socialismo, con otras experiencias que lamentablemente no lograron sobrevivir. Pero no todo tiene que ser igual. El socialismo en nuestro país es autóctono, responde a una necesidad de salir adelante como pueblo y como país. Y eso hay que entenderlo. Por eso digo, entenderlo no significa abrazarlo, pero comprenderlo, profundizar en esa historia, profundizar en los valores del pueblo cubano, que son los valores éticos de cualquier pueblo. Señor Sentí, con esto yo voy a concluir. Una de las cosas que yo percibo desde fuera, como cualquier ciudadano relativamente bien informado, es que hay un proceso de cambio en Cuba. Y sin embargo,
en cada una de las entrevistas que he realizado, que no son pocas, hay una suerte de, no digo temor, pero cierto tomar distancia de la palabra cambio. Y se prefiere usar otros términos como flexibilización, ampliación, profundización. ¿Por qué no hablar de cambio? No, pero yo no creo que hay ningún temor en hablar de cambio. Es que la Revolución Cubana fue un enorme cambio y es un enorme cambio per se. Lo que pasa, yo no diría que cambio. El problema es cuando se habla de reforma. No, estoy hablando de cambio. No, y yo hablo de reforma. Yo creo que nadie, yo no creo que, percepción a cambio, no. Es cambio porque es mejora de lo nuestro. Y de eso puede vivir convencido. Y el primero que siempre ha estado en un proceso de cambio fue Fidel. Hay que haber conocido Cuba, sin mencionar países. Hay muchos países del área, que ese era Cuba en el año 59. Cuando usted ve qué es la mujer hoy, solo 50 años de diferencia, yo le digo que si eso no se llama cambio, vamos a ver. Cuando usted ve con los pocos recursos que tiene este país, con esa dignidad, cómo están nuestros niños, no es problema de riqueza, pero es problema de orgullo, de limpieza, de humildad, pero con mucha dignidad, y no solo en la capital. Vaya a cualquier campo en Cuba, que era lo más pobre y mísero de nuestro país. Vaya a los campos de Cuba a ver si usted ve la miseria que había aquí en los años. ¿Eso es cambio? Eso es un enorme cambio. No, aquí no le tenemos miedo al cambio. Lo que no se puede perder de vista, que no es cambio de sistema, son cambios que mejoran el nuestro, que es la otra percepción que se ha querido dar. Los cambios revolucionarios que el pueblo participó en un documento partidista, que eso no tiene parangón en la historia, para si vamos a hablar de democracia, porque estos lineamientos del partido, que pudiera haber sido un documento interno del partido, se discutió, como muchas veces en nuestra historia, con el pueblo, aunque no se crea. Esta revolución, cuando ha habido cuestiones que de alguna manera impactan a nuestro pueblo, se ha tenido la valentía en distintos momentos históricos de discutirlo. Eso no lo hace todo el mundo. Cuasi referéndums, no eran referéndums, eran consultas populares en su esencia. Y mira tú qué fuerza ha tenido eso, que uno lo ve con emoción, que fueron modificados más del 60% de los lineamientos, incluidos otros. Pero algo mejor, nuestro partido, nuestro gobierno, le rinde cuentas permanentemente al propio pueblo, porque cada uno de los 11 millones de cubanos tiene la posibilidad de tener esos lineamientos aprobados en la mano y va a pedir cuentas porque se vayan haciendo los cambios. Pero lo que jamás volveremos a cometer errores de hacer las cosas aceleradas. Y los cambios tienen que venir como es debido. Y van y se están revisando leyes o adoptando nuevas, pero con el debido tiempo. La revolución cubana, que está madura ya en 50 y tantos años, no tiene la necesidad de cambios dramáticos, y menos para satisfacer a los que realmente no quieren que perviva la revolución cubana, porque esa es una decisión de los cubanos. Entonces, son enormes transformaciones en lo político, en lo económico, en lo social, pero siempre para mejorar nuestro propio sistema, porque creemos en nuestro sistema. ¿Es perfecto? No es perfecto. Por eso mismo estamos en medio de transformaciones. ¿Por qué flexibilización? Porque realmente hay normas en el contexto del desarrollo de nuestra revolución, en un contexto, como ya le he dicho, políticamente contaminado en cuanto a los vecinos que tenemos. Ha habido que ir tomando medidas paulatinas, ha habido que restricciones que fueron en un momento, hoy hay condiciones para abrirlas. Eso es lo que se llama flexibilización, pero no cambia la esencia. Si usted analiza con cuidado lo que nos estamos proponiendo, por mucho cambio que
supuestamente sea, son precisamente parte de nuestra historia, de lo que hoy tenemos. Se magnifica hoy que si la propiedad privada, mire, la propiedad privada está reconocida en nuestra Constitución de la República. No está surgiendo hoy. Ni es solo el trabajo por cuenta propia, que obviamente lo estamos ampliando. ¿Por qué? Porque lo que se olvidan reconocer es que con independencia de la necesidad de tener un país más eficiente, el gobierno cubano, la revolución, nuestro partido no va a permitir lanzar a la gente desprovista a la calle. Y lo está haciendo porque sabe que tiene ya una garantía que si no logra trabajo en el sector estatal, ya puede haber toda una serie de facilidades jurídicas y económicas que brinden un sustento honorable a aquel que ya no va a trabajar en el sector estatal y va a trabajar o en el sector privado o, cuidado, en el sector cooperativo. Otra forma de propiedad reconocida en nuestra Constitución. No la estamos descubriendo ahora. Altamente reconocida en la producción agrícola y que se va a ir extendiendo a otras formas de servicios y de producción de manera paulatina. Pero eso sí, va a ser al ritmo y de acuerdo a las condiciones reales que tenemos nosotros, que nos permita tener el mínimo por ciento de error posible. Y la revolución nunca ha tenido temor en reconocer los errores. Nuestro propio comandante en años lejanos como en el 84 ya lo reconocía. Cuando copiamos cosas estrictas en contextos históricos, sociales, económicos distintos, que no fue la mejor experiencia. Porque lo que hacemos hoy hay que verlo en eso, no es un corte, no es lanzar por la borda la historia, está basado precisamente en nuestra propia experiencia, en permitirnos ese privilegio de poder contar hoy desde el inicio de nuestra revolución, que Fidel lo planteó desde el Moncada, la educación gratuita, la salud pública gratuita, que un trasplante de corazón sea gratuito, que cualquier tratamiento aquí, que precisamente ahí sentimos el bloqueo de una manera increíble cuando no nos permiten comprar medicamentos o equipamientos que tengan un % determinado de tecnología norteamericana, que le prohíben a empresas subsidiarias de ellos, pero que jurídicamente son europeas o latinoamericanas o asiáticas, venderle a Cuba, con una violación flagrante incluso de la soberanía de esos países. Dentro de muy poco, el día 25, se vuelve a presentar la resolución cubana condenando el bloqueo, que tiene un reconocimiento universal. Se puede subrayar así, universal. Y el derecho, que lo que estamos promoviendo es nuestro derecho a vivir y a que nos respeten. Y si nuestro sistema humilde y modesto puede servir de referencia para muchos en el mundo, que para bien sea. Pero es nuestro esfuerzo. Y quiero decirles, un ejercicio de democracia en constante desarrollo. Y yo creo que lo que ha pasado con los lineamientos es una de las muestras más grandes de democracia, aunque lamentablemente no se quiera mostrar así en el mundo. Y es una lástima nuestro proceso y muchos procesos, vamos a decirle progresistas, para no darle un calificativo político, aunque si son socialistas, pero progresistas en el mundo, que a veces son opacados por los propios medios para no mostrar al final una gran preocupación por la esencia del ser humano, que es lo que se esconde. Porque en Cuba no se juzga por pensar, se juzga al que viola la ley y, más triste aún, al que recibe dinero para hablar, ni siquiera pensar. Eso es triste. Usted respeta al que tiene su propio criterio, pero se desprecia al que recibe el dinero para actuar como un mercenario. Eso es despreciable en la historia y en cualquier sociedad. Eso es irreconciliable con el humilde, transparente y puro espíritu de nuestro pueblo. Esa no es más que la Revolución Cubana.